Comunidad, damos inicio a nuestro aquelarre paranormal con 5 historias que te pondrán la piel de gallina. Hoy hablaremos de brujas, fantasmas y demonios, pero no de los cuentos que nos contaban de niños. Estas historias vienen de quienes aseguran haberlos visto o haber hecho pacto con ellas. ¿Realmente crees que todo en esta vida se consigue con esfuerzo? ¿O podría haber algo más, un precio oculto para la fortuna y la estabilidad? Nuestro primer relato nos lo comparte un seguidor llamado Ricardo. Desde siempre, su familia tuvo una economía estable. Nunca pasaron necesidades y, aunque él consideraba esto como una bendición, había algo que no terminaba de encajar. Desde que tiene memoria, su padre le prohibió acercarse al sótano de su casa. Decía que allí se ocultaba el verdadero secreto de la estabilidad económica de su familia y que no debía ser molestado. ¿Molestado? Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Al principio pensó que su padre hablaba de un tesoro o de documentos muy importantes, pero con el tiempo, la duda se volvió una obsesión. El padre de Ricardo era un hombre serio, de pocas palabras. Cuestionarlo era como chocar contra un muro de acero, pero un día, durante el viaje anual a las montañas, Ricardo decidió arriesgarse y preguntarle directamente por el sótano. Su padre, en lugar de molestarse, simplemente respondió: «Algún día no habrá secretos entre nosotros, pero ese día aún no ha llegado». Aquella respuesta no hizo más que alimentar su curiosidad. ¿Qué podría ser tan aterrador como para permanecer oculto incluso de su propia familia? El viaje era una tradición. Se internaban en el bosque y pasaban las noches en distintos campamentos, pero cada parada tenía sus propias reglas. En la primera, junto a un viejo roble, su padre se desnudaba completamente y se sumergía en un riachuelo cristalino. Al salir, el agua se volvía turbia. Ricardo nunca tuvo permitido meterse. ¿Purificación o un ritual? La segunda parada era el borde de un acantilado. De día la caída no superaba los 6 metros, pero de noche su padre le prohibía asomarse. Le advertía que, sin importar lo que escuchara, no debía mirar hacia abajo. Según él, una familia de ermitaños vivía en la choza a la orilla del río y no toleraba la presencia de los extraños. Esa noche el frío era insoportable, pero Ricardo sentía calor. Se removió en su tienda y entre las sombras vio a su padre al borde del acantilado. Llevaba una bolsa que goteaba un líquido oscuro. La ató con una cuerda y la dejó caer. Segundos después se escucharon gritos desgarradores al fondo del barranco. No eran gritos humanos, era algo más. El fuego se encendió sin aviso. Llamaradas intensas surgieron de la nada, iluminaron la noche. Ricardo salió corriendo de su tienda y encontró a su padre en el suelo, temblando, pero en lugar de agradecer su ayuda, le propinó una bofetada. Su rostro reflejaba el terror puro. «Te dije que no miraras», dijo. A la mañana siguiente reanudaron el viaje en silencio. El padre de Ricardo no quiso explicar lo sucedido. Al llegar a la casa de su viejo amigo, Ricardo se quedó afuera como siempre. Nunca había puesto un pie dentro de aquella cabaña, aunque cada año hacían esa visita, pero esa noche la curiosidad fue más fuerte. Se escabulló hacia la ventana y lo que vio lo dejó petrificado. Dentro, su padre y otros 3 hombres se habían despojado de sus ropas, sacrificaron un ave y se bañaron en la sangre. Luego arrancaron su carne y la devoraron. Estaba cruda. En medio de la ceremonia, comenzaron a besarse y a susurrar palabras en un idioma que Ricardo no podía entender. El miedo lo paralizó. A la mañana siguiente regresaron a casa. La imagen de su padre en aquel ritual no lo abandonó, y ahora más que nunca debía descubrir lo que había en el sótano. Cuando su padre salió, robó la llave del candado y se dispuso a entrar. Pero antes de hacerlo,
sintió una presencia detrás de él. Era su madre. Con una voz calmada le dijo: «Te aseguro que nada de lo que hayas visto en ese viaje se compara con lo que tu padre esconde aquí». Y extendió la mano. «No te apresures, hijo, entrégame la llave». Ricardo obedeció, y aunque no entró esa noche, el día llegó. Años después, cuando su padre murió, vio con sus propios ojos a la criatura que habitaba en el sótano, aquella que había visto en antiguas fotos familiares, aquella a la que ahora debía servir. Y fue entonces cuando comprendió todo. Su destino estaba sellado, y su hermana ya estaba en camino a descubrirlo también. ¿Crees que algunas fortunas tienen un precio oculto? ¿Tendrías el valor de abrir esa puerta? La siguiente historia nos la envía Alejandra, quien relata como una imagen en apariencia hermosa de la Virgen de Guadalupe, regalada por una vecina a su abuelita, terminó convirtiéndose en una pesadilla en vida. Dicen que los objetos pueden almacenar energía. Pero ¿qué pasa cuando esa energía es malintencionada? ¿Podría una simple estatua ser la causa de una desgracia familiar? Recuerdo claramente el día en que mi abuela regresó de hacer las compras, emocionada porque doña Lupe, una vecina de la cuadra, le había regalado un yeso enorme de la Virgen María. Mi abuela era profundamente religiosa y un obsequio así era motivo de alegría para ella. Pero en nuestra familia nunca olvidaremos lo que había sucedido años atrás con doña Lupe. Más exactamente con la hija de doña Lupe. Samantha, la hija de doña Lupe, era una joven caprichosa y aficionada al alcohol y a otras sustancias. Una noche, Samantha y uno de sus novios se sentaron enfrente de nuestra casa a beber y a consumir drogas. Mi abuela, una mujer de carácter fuerte y principios firmes, salió a enfrentarlos. Primero les pidió amablemente que se fueran, pero al ver que la ignoraron, tomó un balde de agua y los corrió. Empapados, se marcharon furiosos a buscar a doña Lupe, quien no tardó en venir a reclamarle a mi abuela lo que había hecho con su hija. Mi abuela, sin inmutarse, le contestó que, en lugar de pelear por haberle apagado el porro a su hija, debería preocuparse por las malas compañías que tiene la muchacha. Doña Lupe, fuera de sí, la amenazó. «Esto no se va a quedar así. Tarde o temprano me la vas a pagar, vieja desgraciada». Los años pasaron. Samantha murió de una sobredosis y con el tiempo doña Lupe pareció cambiar. Volvió a saludar a mi abuela. Comenzó a visitarnos e incluso a llevarnos obsequios. No pasábamos necesidades, pero siempre agradecíamos sus detalles. Todo parecía en calma hasta que el yeso de la Virgen entró a nuestra casa. ¿Puede un simple objeto alterar la vida de una familia? Desde el momento en el que la estatua llegó a nuestra casa, la suerte cambió. De repente, el dinero no alcanzaba. Mi madre perdió su trabajo, mi padre nos abandonó y la desgracia parecía instalarse en nuestra casa. Mientras tanto, doña Lupe prosperaba. A pesar de nunca haber sido trabajadora, en su casa rebosaba el dinero. Ya no saludaba a mi abuela y en ocasiones la escuché decir con una sonrisa cruel: «Apenas comienzan sus desgracias, se los advertí, y ahora me están pagando lo que me deben». El banco estaba a punto de embargarnos, no había escapatoria, y para empeorar las cosas, mi abuela comenzó a enfermar gravemente, justo cuando doña Lupe parecía rejuvenecer. De pronto podía caminar sin bastón, cargar sus compras y lavar el frente de su casa como si el tiempo no hubiera pasado sobre ella. Mientras más se debilitaba mi abuela, más fuerte se veía la señora Lupe. Nunca imaginamos que todo el mal que nos deseó venía encarnado en esa estatua.
Nos dimos cuenta tarde cuando el embargo se había ejecutado y terminamos en la calle. Mi tío nos recibió en su casa. Al llegar con nuestras pocas pertenencias, su esposa, Mariela, nos detuvo en seco. «Esas porquerías no entran a mi casa», dijo señalando la estatua, «a menos que quieran que nos pase lo mismo que les pasó a ustedes». Mi abuela, molesta, insultó a Mariela, pero ella no se inmutó. «Cállese, vieja maldita, seguro las cochinadas que trae esa chingadera también la tienen bien amarrada». Como si de repente recobrara las fuerzas, mi abuela se puso de pie y abrazó el yeso. «No la toquen, es mía». Mariela se dio vuelta y dijo con firmeza: «Si la maldita quiere entrar, lo hará sin ese mendigo yeso. De lo contrario, a mi casa no entra». Mi abuela se quedó sentada en la acera al menos unas 2 horas. Mientras tanto, Mariela puso a hervir un agua de hierbas en una vasija de barro. Dejó que el agua se enfriara y la arrojó sobre mi abuela y la estatua. Lo que ocurrió después nos dejó helados. Ante nuestros ojos, la estatua se resquebrajó y mi abuela se desmayó. Dentro del yeso había tierra, unos mechones de cabello y un pedazo de carne podrida. Según Mariela, eran restos de la joven muerta, atados a la estatua por su madre para absorber nuestra vitalidad. No quería matarnos, o al menos no a mi madre y a mí, pero sí quería vernos arruinadas, y casi lo logra. ¿Sigues pensando que las estatuas, a pesar de ser religiosas, traen bendiciones? A veces lo que parece un regalo inofensivo es la peor maldición. La tercera historia de este aquelarre paranormal trata sobre una obsesión peligrosa, en la que una madre estaba dispuesta a lo que fuera con tal de quedarse con el novio de su propia hija. Mariana nos cuenta que hace años se mudó con Ricardo, el que era su novio desde la escuela. Vivían juntos y aunque no tenían lujos, el amor nunca faltó en su hogar. Sin embargo, su madre siempre se opuso a la relación, hasta que, después de 6 o 7 meses de convivencia, llegó a visitarlos con un cambio radical de actitud. Dijo que quería limar asperezas con su hija y, sin importar lo que pensara de Ricardo, él ya era parte de la familia. Ese fin de semana se quedó en la casa. Compartió con nosotros. Compartió con nosotros y hasta destapamos un vino. Entrada la noche nos fuimos a dormir, mientras que ella se quedó en la sala. A la mañana siguiente su discurso había cambiado por completo. De repente hablaba maravillas de Ricardo, lo idolatraba. Era cierto que mi novio era un buen hombre, pero su actitud me pareció bastante extraña. Antes de esa noche, el desprecio entre ambos era mutuo, pero ahora mi madre parecía estar fascinada con él. Más allá de mi desconfianza inicial, me ilusioné con la idea de que por fin mi familia se estaba uniendo. A mitad de semana, mi madre me llamó preguntando por Ricardo. Preguntó que si estaba descansando ese fin de semana. No me sorprendió. Asumí que no quería incomodarnos, pero cuando le dije que trabajaba, su tono cambió. Luego me preguntó que si podía quedarse el sábado en la noche. Sin pensarlo, le dije que sí, pues la compañía nunca ha sido mala, y más para mí que no estoy acoplada del todo a vivir sola. Esa noche, mientras conversábamos, me advirtió sobre mi relación. Me dijo que tuviera cuidado, porque en toda pareja siempre hay alguien que intenta meterse entre los dos. Aunque sus palabras parecían un consejo, en su tono había algo que sonaba más a advertencia. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré sobre la mesa una matera con una planta vibrante y saludable. Debajo de ella una nota: «Hija, tuve que irme, no me sentí bien, te amo». No le di mayor importancia y coloqué la matera en el patio.
Sin embargo, con el pasar de los días, la planta comenzó a marchitarse. Cada vez que mi madre nos visitaba se quedaba mirándola con recelo, como si estuviera esperando algo con ella. Una noche en la que Ricardo descansaba y mi madre se quedó con nosotros, un ruido extraño proveniente de la cocina me despertó. Busqué a tientas a Ricardo en la cama, pero no estaba. Aún adormilada, intenté volver a dormir, pero el sonido persistía. Decidí salir a ver qué sucedía, y ojalá no lo hubiera hecho. Ahí estaba Ricardo, al parecer sonámbulo. Frente a él, mi madre sosteniendo una vela roja y varios objetos personales. Ella estaba en ropa interior. Dijo que le estaba haciendo una limpia, pero no le creí. Nunca la había visto interesada con la brujería. Lo más inquietante fue la reacción de Ricardo. No se molestó. Al contrario, parecía muy tranquilo. Me dijo que no recordaba cómo había llegado hasta ahí, pero que confiaba en mi madre y que le parecía una buena mujer. Sus palabras me helaron la sangre. En otro momento me habría pedido que jamás volviéramos a dejar entrar a mamá a casa, pero ahora la defendió. Lo desconocí por un instante. Después de esa noche, mi madre dejó de quedarse con nosotros. Pasaron meses y durante ese tiempo todo se tornó oscuro. Las discusiones con Ricardo aumentaron, el dinero no alcanzaba y mi vida se desmoronaba poco a poco. Varias veces estuvimos a punto de separarnos, pero algo lo mantenía aquí y no eran sus sentimientos hacia mí. Las llamadas de mi madre cesaron y yo me sentí más sola que nunca. Pensamientos oscuros comenzaron a rondar mi mente. Dejé de comer, dormía poco, sentía que me estaba apagando. Mientras tanto, Ricardo y mi madre parecían más unidos que nunca. A veces los sorprendía hablando con ella a altas horas de la noche por teléfono. Otras veces me percataba de que ella llegaba hasta la puerta con él, pero no entraba a saludarme. Y así varias situaciones fueron empeorando mi estado anímico, hasta que, una tarde, al regresar del trabajo, encontré a mi madre en el departamento, con Ricardo, mi novio. La imagen me destrozó. Mi madre estaba completamente desnuda sobre Ricardo en el sofá. Sus cuerpos sudados evidenciaban que llevaban un buen tiempo en el acto, pero lo peor no fue verlos. Fue la forma en la que ella me miró, con una mezcla de lujuria y desafío, como si quisiera que la viera, como si le excitara que mis ojos se hubieran posado sobre el tétrico cuadro, como si su única intención siempre hubiera sido que los encontrara así. Grité con todas mis fuerzas. Ricardo pareció despertar de un trance, pero no intentó explicarse, simplemente besó a mi madre, entró al cuarto, empacó su ropa y se fue con ella. Pero la ira me invadió. Agarré la planta que mi madre me había regalado en una de sus visitas y la estallé contra el suelo. Cuando la matera se rompió, sentí como algo dentro de mí también lo hacía. Una carga que había llevado durante meses abandonó mi cuerpo. No encontré nada extraño entre la tierra, pero en el fondo sabía que mi madre nos había estado trabajando desde el principio y lo había logrado. Me arrebató a Ricardo. Se acerca la cuarta historia. Nuestro aquelarre está por terminar, así que quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a que dejes tu me gusta, compartas y te suscribas en nuestro canal de YouTube. Así no te perderás ningún escalofriante relato. Hazlo bajo tu responsabilidad. No soy quien para juzgar y mi intención no es hacerlo, así que la siguiente historia la leeré para ustedes tal cual me la compartieron. No la alteraré para que se adapte a nuestros contenidos, sino que la compartiré lo más cruda posible. Espero y la disfruten. Quiero compartir esta historia con la comunidad de Stepcast buscando que tal vez alguien pueda ayudarme. Estoy desesperado y ya no sé qué más hacer ni a quién acudir. He contado mi relato en varias comunidades, esperando encontrar en alguien ese alivio que mi alma clama. Hace unos meses heredé una enorme propiedad. Siempre he sabido ganarme mi dinero, pero vender la mansión de mi tía Claudia me aseguraría una vida sin preocupaciones, no solo para mí, sino para al menos 2 o 3 generaciones futuras.
No es que haya deseado la muerte de esa mujer, pero debo admitir que la noticia, lejos de llenarme de pena, me provocó una inesperada alegría. Algo tendría que haber heredado. Después de todo, Claudia no era una mujer querida ni generosa, mucho menos de obras. No tenía familia cerca, salvo yo, que de vez en cuando la visitaba y le llevaba lujosos presentes. Siempre estuve, digamos que cultivándola, para que, llegado el momento de su muerte, se acordara de incluirme en su testamento. Nunca fue una persona bondadosa. Era avara hasta el extremo. Nunca fue una persona bondadosa. Prefería ver cómo la comida se podría en el refrigerador antes de dársela a sus sirvientes. Y sí, uso esa palabra porque así los llamaba ella. Cuando recibí las llaves de la mansión, lo primero que hice fue ordenar a doña Magnolia, la ama de llaves, que preparara un banquete. Nunca he sido mezquino con la comida y antes de despedir al personal, quería darles una última cena en la casa. Era lo mínimo que podría hacer tras vender la propiedad. Cuando la cena terminó, los reuní a todos y les di la noticia. Noté como en sus ojos un atisbo de esperanza se desboronaba. Quizá pensaron que conmigo las cosas serían mejores, pero les dejé en claro que no tenía intenciones de quedarme. Entonces doña Magnolia se arrodilló frente a mí y me suplicó que no la echara. Me dijo que nadie querría hacerse cargo de una vieja inútil como ella, y que si quería podía tratarla igual que mi tía o incluso peor, pero que no la dejara en la calle. Sus súplicas me conmovieron, pero mi decisión estaba tomada. Desde ese día todo comenzó a ir cuesta abajo. Dejé mi trabajo, convencido de que no necesitaría el dinero, ya que la mansión se vendería en poco tiempo. Pero, aunque no faltaban compradores, ninguna oferta era lo suficiente. Con el tiempo, mis ahorros comenzaron a reducirse. Doña Magnolia regresaba cada tanto. Se quedaba en el pórtico, observando con nostalgia la casa de la que la habían echado. Una tarde la vi regar un líquido amarillento en una de las entradas. Quizá con esto quería vengarse. Llamé a la policía y cuando la arrestaron la confronté. Otra vez cayó de rodillas y me pidió que la dejara volver. Me dijo que no estaba acostumbrada a vivir en la calle, que moriría ahí afuera. No quise escucharla. Presenté cargos y se la llevaron. El oficial me dijo que como no tenía antecedentes, no pasaría más de 6 meses en prisión. Convencido de que le había hecho un favor, al menos allí tendría comida y un techo, regresé a la mansión y traté de retomar mi vida. Pero el dinero se estaba agotando y sin vender la casa, no quedaba otra opción que volver a buscar empleo. Cuando recibí mi primer pago, algo en mi interior me impulsó a preguntar por la anciana. Quise visitarla y llevarle algunas cosas. El oficial que me atendió me preguntó que si era su familiar, le respondí que no. Entonces, con una expresión sombría, me pidió que lo acompañara. Obedecí sin saber qué esperar. Manejamos más o menos media hora hasta llegar a unas bodegas. Al entrar el aire era gélido, me golpeó con fuerza. Frente a mí habían filas de enormes congeladores. ¿Qué hacemos con el cuerpo?, preguntó el oficial mirándome de reojo. Me explicó que doña Magnolia se había ahorcado en su celda usando las sábanas. Nadie se dio cuenta sino hasta la mañana siguiente. Si no reclamaba el cuerpo, iría a parar a una fosa común. No era mi problema, no era mi familia, no era nadie para mí. Hagan con ella lo que quieran, respondí sin pensarlo mucho. Ahora sé que no debía haber dicho eso. Algo se pegó a mí desde ese lugar. Algo me siguió de vuelta a casa. Esa noche, al intentar dormir, sentí una presencia en la habitación. Cuando abrí los ojos, la vi. Doña Magnolia estaba parada junto a mi cama. Su piel era cetrina, sus ojos 2 pozos negros llenos de rencor. Quedé petrificado, no podía moverme. Entonces, sin dejar de mirarme, se sentó lentamente hacia los pies de la cama,
Ahora eres tú el que va a rogarme, susurró con una sonrisa espantosa para después desaparecer. Desde entonces no he vuelto a dormir en paz, aparece en cada rincón, acechándome. No importa si estoy dentro o fuera de la mansión, siempre la veo, a veces en el reflejo de un vidrio, otras de pie en la penumbra, esperándome. Mis amigos han dejado de visitarme, dicen que hay algo en mí, una energía oscura que los hace sentir enfermos, dicen que huelo a muerte. Solo quiero irme de esta maldita casa, pero no puedo, no tengo a dónde ir. Nadie quiere recibirme, nadie se atreve a acercarse. Me estoy volviendo loco, y lo peor de todo es que creo que es exactamente lo que ella quiere. La siguiente historia de este aquelarre paranormal nos la comparte Andrés, desde la ciudad de Bogotá, Colombia. En su relato nos cuenta un encuentro que lo marcó para siempre, un encuentro tan fortuito como inquietante, algo que en principio podría haber sido solo una coincidencia, pero que poco a poco se convirtió en una obsesión bastante peligrosa. Todo comenzó una mañana cualquiera en el Transmilenio. Andrés, como muchos otros, tomaba el bus para ir a su trabajo. Fue entonces cuando la vio. Entre la multitud resaltaba de manera casi que irreal. Su piel blanca contrastaba con su cabello negro como la noche, y sus ojos azules, profundos e hipnóticos, parecían contener un misterio insondable. Su belleza era de otro mundo, tan perfecta que podría haber sido sacada de un cuento de hadas. Pero lo que más llamó su atención no fue su apariencia, sino el hecho de que nadie parecía notarla. Mientras otros pasajeros miraban con descaro a mujeres menos agraciadas, a ella la ignoraban por completo, como si no existiera. Pensó que sería un encuentro único, una casualidad sin importancia, pero cuando tomó el bus de regreso a casa, ella estaba allí de nuevo, sentada en el mismo asiento, con la mirada perdida por la ventana. Esta vez el bus estaba menos lleno, lo que le permitió observarla mejor. Andrés atribuyó su aire distante al cansancio, pero algo en su postura, la forma en la que parecía estar separada del resto del mundo, o quizá esos ojos azules, le provocaron un escalofrío. Día tras día la situación se repetía. No importaba la hora o la ruta que tomara, ella siempre lo seguía, estaba ahí, tan cerca y tan lejos, con la misma expresión ausente, con el mismo aire melancólico. Y lo más extraño de todo, siempre llevaba la misma ropa. No podría ser una coincidencia. Finalmente un día, Andrés sintió que algo cambió. Mientras la observaba, ella giró la cabeza y sus ojos se encontraron por primera vez. Fue solo un instante, pero Andrés sintió que el tiempo se detenía. Esa noche soñó con ella. En el sueño la joven se acercaba y le rozaba el rostro con una mano fría como el hielo. Andrés despertó casi que de golpe, con el corazón latiendo desbocado, trastornado por la intensidad del sueño. Decidió que al día siguiente hablaría con ella. Necesitaba una explicación, quisiera o no. Su mente no lo dejaría en paz hasta que no lo hiciera. Fue así como esta mañana con determinación se abrió paso entre el gentío de Transmilenio. Sin embargo, al llegar al asiento donde ella solía estar sentada, ya no estaba. En su lugar había otro pasajero. Andrés, con el corazón latiendo rápido, le preguntó por la chica. El hombre lo miró por unos segundos, se quitó los audífonos y sin decir palabra volvió a colocárselos, como si Andrés hubiera dicho algo absurdo, como si aquella joven nunca hubiera estado allí. El sueño se repitió esa noche, pero esta vez ella habló. Con una voz trémula le confesó que llevaba días observándolo y que deseaba hablar con él, pero que tenía miedo. Nadie más la veía, nadie la escuchaba. Intenté hablar con muchas personas, pero ellas me ignoraron.
Es casi como si no existiera. Su voz temblorosa y triste se clavó en su mente. Andrés despertó con una sensación de angustia y desesperación que lo acompañó todo el día. Esa noche, en otro sueño, la joven le reveló la verdad. Hace algunos años, mientras viajaba en esa misma ruta de Transmilenio, un hombre se subió al bus. Desde el primer momento todos notaron que algo no estaba bien con él. Se movía con nerviosismo, con los ojos encendidos por una intención oscura. Pero nadie hizo nada. Nadie alertó a los demás. Entonces, de repente, se abalanzó sobre ella. En ese instante lo reconoció. Era su expareja. Desesperada, intentó bajar del bus, pero fue en vano. Lo último que recordaba era esa sensación de frío en su piel, el sonido del motor rugiendo, mientras que el mundo se desvanecía lentamente a su alrededor. Desde entonces estaba atrapada allí, en ese bus, en ese trayecto interminable donde las personas vienen y van sin notar su existencia. Pero tú pudiste verme, le dijo con un destello de esperanza en sus ojos tristes. Al despertar, Andrés sintió un peso en el pecho, una angustia difícil de describir. Por primera vez en mucho tiempo, temió abordar el Transmilenio, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando finalmente se subió, buscó su rostro entre el de los pasajeros, con la esperanza de verla una vez más, pero no estaba. Tal vez al haber contado su historia había encontrado la paz. Tal vez al haber contado su historia había logrado descansar en paz. Desde entonces, cada vez que sube al bus, se coloca los audífonos y cierra los ojos. Prefiere no buscarla. Prefiere no volver a verla. Comunidad, nos acercamos al final de este aquelarre paranormal. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas. Si nos estás viendo en nuestra fanpage de Facebook, síguenos y no te pierdas ninguna historia. Además, estamos a punto de ser 600 en nuestra comunidad de YouTube y queremos llegar a los 1000 suscriptores. Así que si aún no perteneces a nuestra comunidad, este es el mejor momento de hacerlo. Comunidad, nos acercamos al final de este aquelarre paranormal. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte. Si nos estás viendo en nuestra fanpage de Facebook, síguenos para no perderte ninguna historia. Además, estamos a punto de ser 600 en nuestra comunidad de YouTube y queremos llegar a los 1000 suscriptores. Así que si aún no formas parte, este es el mejor momento para unirte. Ahora sí, es momento de la última historia de esta noche. Y quizá la más escalofriante de todas. Esta historia llegó a nosotros gracias a un suscriptor que prefirió mantener su identidad en el anonimato por lo sensible de lo que nos va a contar. Nos comparte esta historia como un recuerdo que en su infancia lo marcó para siempre. Una historia que demuestra que a veces los horrores más aterradores no provienen del mundo paranormal, sino de la propia realidad. Todo ocurrió en su época de colegio. Una etapa que muchos recuerdan con nostalgia, pero que para él no fue así. En su colegio había un salón que nadie tenía permitido visitar, un lugar donde almacenaban muebles viejos, libros polvorientos, maniquís de anatomía, cajas llenas de tiza y marcadores, entre otras cosas del colegio. No era el desorden de aquel sitio lo que lo mantenía fuera del alcance de los estudiantes, sino los rumores que corrían de este lugar. Los alumnos más grandes decían que allá pasaban cosas que nadie debería ver. Quienes se atrevían a entrar siempre volvían con historias perturbadoras. Eran relatos que pocos querían creer, pero nadie se atrevía a desmentir. Nuestro suscriptor tenía sus dudas y cuando algo lo intrigaba no podía ignorarlo, así que decidió averiguar la verdad. Planificó todo con cuidado, debía ser discreto. Durante el recreo habrían muchos profesores cerca, así que lo haría en clase, cuando nadie sospechara. Aprovechó el regreso del descanso para separarse del grupo sin ser visto. Nadie notó su ausencia.
y tenía al menos 15 o 20 minutos antes de que alguien notara que no había entrado a clases. Llegó al salón. En su interior el polvo flotaba en el aire, como si nadie hubiera entrado en años. Observó los stands llenos de libros viejos, cajas con marcadores, tiza y otros objetos olvidados. Nada de esto parecía ser una prueba fehaciente de que había visitado el lugar. Fue entonces cuando lo vio. En un viejo ropero cubierto de polvo, un libro de tapa de cuero. Parecía un anuario escolar, de esos que tienen fotos de alumnos y páginas para escribir mensajes a cada uno de estos. Pensó que eso sería suficiente, pues estas fotos serían una prueba fidedigna de que había visitado el sitio, ya que de dónde alguien como él podría sacar un libro tan viejo. Nunca imaginó el revuelo que causaría ese libro en el colegio. Cuando lo abrió y comenzó a leer, al principio no encontró nada extraño, fotos y cuadros vacíos, pero mientras avanzaba en las páginas, algo comenzó a inquietarlo. Alguien había escrito en él. No eran simples anotaciones. No eran simples anotaciones de alumnos firmando recuerdos, era un diario. Lo había escrito un chico, alguien que, según lo que leyó, no había de tener más de 15 años. Sus palabras destilaban angustia, sus relatos no hablaban de bromas inocentes, travesuras escolares o pilaturas de sus compañeros hacia él. Hablaba de tormento, de humillación, lo golpeaban, lo insultaban, lo aislaban. Sus agresores no eran solo sus compañeros de clase, también habían nombres de profesores. Cada página se volvía más difícil de leer. El chico detallaba quién lo cortó, quién lo golpeó, quién lo humilló. Incluso mencionaba agresiones recibidas por parte de figuras que en ese momento eran directivas del colegio. Lo que había en sus manos era más que un diario, era una confesión, una denuncia escrita en secreto. Investigó su nombre y cuando descubrió lo que había pasado con él, le heló la sangre. Esta historia no es sobre fantasmas, pero decidimos compartirla en este aquelarre como un recordatorio de que la realidad siempre resulta ser peor que lo que se oculta en las sombras. Comunidad, con esta historia llegamos al fin de este aquelarre paranormal. Quiero saber qué les parecieron estos relatos y si les gustarían más entregas como esta. Recuerda que estás en Steepcast Paranormal. No olvides dejar tu me gusta, compartir y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Estamos a punto de ser 600 en nuestro canal de YouTube. Queremos llegar a 1000 suscriptores. Así que de unirte a nuestra comunidad seguirás descubriendo misteriosas historias y nos ayudarás a cumplir la meta. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerda que estás en Steepcast Paranormal.